Un gran héroe no sería tal si no tuviera un gran antagonista o supervillano que le hiciera la vida imposible o de cuadritos, como se conoce o se dice comúnmente. Y este tampoco es la excepción de Flash, el héroe más popular de DC en estos momentos debido a la exitosa serie de televisión que se está actualmente transmitiendo en nuestro país. Como bien sabemos, en la continuidad de DC ha habido 4 personajes que han portado el manto de Flash. Pues bueno, a cada uno de estos o de estas encarnaciones de Flash le ha correspondido un antagonista en específico que le ha hecho la vida imposible. Estamos hablando de Flash Reverso. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos antagonistas que cada una de estas versiones de Flash han tenido a lo largo de la historia de DC. Y por supuesto, vamos a comenzar obviamente por el principio, desde la época dorada de DC, allá en esos años en cuando el Flash principal era Jay Garrick. Edward Claris era profesor de química en la misma universidad en la que estudiaba Jay Garrick, el primer Flash. Celoso de los poderes de este superhéroe, empieza a trabajar en una fórmula que le permita obtener los mismos poderes de supervelocidad. Sin embargo, después de muchos intentos y muchos fracasos, él logra una fórmula temporaria de velocidad, es decir, solamente le daba supervelocidad durante un breve espacio de tiempo. Sin embargo, animado por este descubrimiento, se hace a sí mismo un uniforme muy similar al de Jay Garrick, pero una versión más oscura, por supuesto, porque era un supervillano, y decide enfrentar a Flash. Sin embargo, el encuentro fue breve y desastroso para el rival, como se hizo llamar Edward Claris, porque se le acabaron los efectos de la supervelocidad de su fórmula, y entonces Flash 1, Jay Garrick, lo detiene, descubren su identidad y lo manda a prisión como bien se lo merecía. Sin embargo, meses más tarde, ya en prisión, a Edward Claris misteriosamente le regresan esos poderes de supervelocidad y logra escapar de la prisión. Sin embargo, Flash 1 lo persigue y Edward Claris, desesperado porque no logre atraparlo de nuevo, alcanza la velocidad de la luz y entonces aparentemente se desintegra, aparentemente muriendo. Tiempo más tarde, se descubre que en realidad Edward Claris logra alcanzar la fuerza de la velocidad en su intento de huida y ahí quedó atrapado en la Speed Force durante varios años, hasta que cierto personaje llamado Johnny Sorrow logró sacarlo de ahí, rescatarlo de la Speed Force. Pero ahora, debido a todo el tiempo que estuvo unido a la Speed Force, este rival, Edward Claris, está compuesto por pura energía de velocidad y es mucho más poderoso que nunca. Ahora puede hacer muchas cosas, como incluso poseer los cuerpos de otros velocistas. Si quieren más información acerca del rival, bueno, quizás más adelante hagamos un video más hablando más específicamente sobre lo que sucedió después con este singular villano, el rival, el primer Flash Reverso. Edward Twain, como también se le conoce comúnmente al Flash Reverso 2 o el Profesor Zoom, como se le conoce más popularmente, es uno de los antagonistas más populares e icónicos de Flash, específicamente de Flash 2, Barry Allen. Edward Twain nació en el futuro lejano, en el siglo 25, y era un niño mejorado genéticamente por sus padres. Desgraciadamente, esa situación hizo que esta persona fuera antisocial, manipuladora y egocéntrica. Solamente pensaba en sí mismo y en su superación personal. Había un solo personaje en toda la historia a la que Edward Twain admiraba y consideraba su alma afín, precisamente Flash 2, Barry Allen. Crece obsesionado con este personaje de la historia y es entonces que se convierte, ya de adulto, en un científico especialista en la Speed Force. Luego entonces, cuando ya tiene oportunidad, va al museo de Flash que existe en su época y roba el traje de Flash 2 de Barry Allen y descubre para su sorpresa que este traje todavía tenía restos de ADN de Barry Allen y parte o restos de su Speed Force. Entonces Twain hace un experimento de polaridad invertida, se pone el traje de Flash, se somete a una máquina de esta polaridad invertida y logra transmitir los poderes de Barry Allen
a su cuerpo. Pero este mismo experimento hace que su uniforme o el traje de Flash, bueno, también se invierta y cambian los colores del uniforme, volviéndose un negativo del original. Por eso lo vemos tal y como está. Es entonces que la obsesión con Barry Allen crece todavía más en la alocada mente de Twain y usa entonces la famosa corredora cósmica, cinta cósmica, rueda cósmica, como se le conoce comúnmente a este artefacto, y viaja al pasado obsesionado con encontrar a Barry Allen. Desgraciadamente, cuando viaja al pasado, no viaja exactamente a la misma época que Allen, no, llega un poco después cuando este ya ha muerto. Pero para su sorpresa descubre en los archivos de la historia de ese tiempo al que llegó, que él, el profesor Zoom, como se le conoce, se convierte en uno de los rivales o de los antagonistas más peligrosos de Barry Allen. Esto enloquece totalmente a Edward Twain, que no puede creer que él, que lo admiraba tanto, la historia lo condene convirtiéndolo en un supervillano. Es entonces que inicia su carrera antagonista, tratando de suplantar la identidad de Barry Allen, cosa que logra durante un tiempo, y bueno, como muchos de nosotros o de ustedes saben, se convierte en uno de los personajes que más problemas y que más dificultades le causó a Barry Allen, a Flash 2, durante su carrera como superhéroe. Este personaje llega a tener un odio irracional hacia Barry Allen, toda esa obsesión y de ese amor que sentía originalmente por Flash 2 se convierte en rencor y odio totalmente inescrupuloso, y por eso se vuelve una persona totalmente malvada, cruel, violenta, y como ya les dije, se vuelve uno de los rivales más recordados de toda la saga y la historia de Flash. Hunter Solomon, más conocido como Zoom, es el tercer Flash reverso, es decir, que le toca como antagonista principal al tercer Flash, Wally West. Este Hunter Solomon originalmente era un experto criminalística contratado por el departamento de policía de Keystone City para hacer precisamente perfiles para estos criminales que abundaban en esa ciudad. Este trabajo lo pone en contacto con el héroe local, es decir, con Flash, con Wally West, y originalmente se vuelven buenos amigos. Este Hunter Solomon era tan bueno en su trabajo que logra realmente desempeñarlo de manera excelente, lo que lo hace una persona muy respetada y querida en su localidad y por sus compañeros de trabajo, e inclusive eso hace que la amistad entre él y Wally West, el tercer Flash, se vuelva todavía aún más fuerte. Desgraciadamente, en una batalla que tuvo Wally West con el gorila Grodd que atacó esta ciudad, Hunter Solomon queda gravemente herido, y de hecho las consecuencias fueron que quedó totalmente paralítico de la cintura para abajo. Totalmente desesperado y traumado, porque realmente no quería estar paralítico, pues nadie quiere estar paralítico, le pide la ayuda a Flash para que use la corredora cósmica, cinta cósmica o rueda cósmica, como ustedes quieran llamarla, este artefacto de tiempo, y lo usara para que pues Flash evitara que sufriera ese accidente y de esa manera ya no seguir paralítico. Pero Wally West se negó, argumentando que pues no podía arriesgar la línea temporal de tiempo simplemente por un favor personal. Sería algo totalmente egoísta y absurdo. Por supuesto, echar a perder las líneas temporales de tiempo es propiedad exclusiva de los Flashes, es decir, si Barry Allen lo hizo, Wally West también podía hacerlo, pero para ayudar a otras personas no, obviamente, ¿no? Así que por esas razones tan altruistas, Wally West se negó a ayudar a Solomon. Este obviamente se frustró, se enojó mucho, y pues bueno, un buen día de estos irrumpe en el museo de Flash, donde se encontraba este artefacto, y entonces decide utilizarlo él mismo. Obviamente nadie le dijo que esa máquina no funciona con nadie que no tenga super velocidad, y lo único que provocó es una terrible explosión que destruyó el museo y también destruyó la poca cordura que le quedaba a Solomon. Sorprendentemente, este no murió, sino que la explosión y la liberación de las energías dimensionales que tenía la corredora cósmica lo expulsan fuera de la línea del flujo del tiempo a la que normalmente todos los seres vivos estamos conectados, es decir, él queda fuera de ese flujo temporal de tiempo.
Ahora él podía manipular su propia línea temporal de tiempo, es decir, saltos en el tiempo de su propia persona, haciéndole un efecto muy similar a la super velocidad, pero nada que ver con la Speed Force. Así que este pues decide enfundarse en el traje del enemigo icónico de Barry Allen, es decir, el profesor Zoom, y se hace llamar a sí mismo Zoom. Y bueno, se vuelve, como ustedes imaginarán, enemigo de Wally West. Uno de los datos más interesantes de estos rivales que hasta ahora hemos visto es que todos están medio loquitos, ¿verdad? Desde el primer rival o primer Flash reverso hasta este, todos tienen un pequeño desorden mental provocado por el odio ciego que en algún momento llegan a sentir por el Flash corresponde. Bueno, este Solomon, fíjense ustedes, decide que Wally West no lo quiso ayudar porque no era tan buen héroe como lo fue Barry Allen. Él dijo, no, pues Barry Allen sí me hubiera ayudado, si hubiera usado la cinta cósmica para ayudarme, pero como este tercer Flash no es tan bueno como el anterior, pues yo voy a ayudarlo a que se convierta en un mejor superhéroe. Él empieza a analizar qué es lo que pudo haber hecho a Barry Allen un mejor Flash. Y pues descubre que pues debido a que pues Barry Allen pierde a su esposa Iris West bajo el ataque de Profesor Zoom, y eso hace que Barry Allen se convierta en un mejor superhéroe según las propias ideologías o razonamientos de este Solomon, pues él decide que también Wally West tiene que sufrir una tragedia personal muy grande, es decir, la pérdida de su esposa también, para que de esa manera se convierta en un mejor Flash y no vuelva a negarse a ayudar a nadie como lo hizo en su caso. Es un villano muy interesante y bueno, es también un antagonista muy peligroso de el tercer Flash. En la continuidad de los Nuevos 52 se hace una reinvención del personaje de Flash Reverso, obviamente para darle a este Flash de los Nuevos 52 un antagonista. Entonces se crea un personaje nuevo que se llama Daniel West. Este joven es conflictivo y un delincuente desde muy temprana edad debido a su padre alcohólico y maltratador al cual odia profundamente, pero adora también, a veces de manera un poco irracional y extraña, a su hermana Iris West, ¿sí? Este personaje nuevo de los Nuevos 52 es hermano menor de Iris West. Bueno, este sin embargo comete un crimen y es detenido por Flash y enviado a prisión. Es condenado a 5 años y ahí los cumple su condena, pero cuando sale es tratado de secuestrar por los gorilas de Gorilla Grodd y bueno, él trata de huir y en su huida choca contra el profesor Elías y su vehículo y bueno, resulta que el motor del vehículo de este profesor Elías, bueno, está impulsado por la Speed Force. En el choque, estas energías se liberan y bañan a este Daniel West, dándole poderes de super velocidad, específicamente la capacidad de viajar por el tiempo. Y este entonces se da cuenta de sus poderes, se hace llamar a sí mismo Flash Reverso, valga la redundancia, y bueno, empieza a saltar en el tiempo para trastocarla, cambiarla, alterarla y de esa manera lograr nuevamente que su hermana Iris lo quiera, porque es lo único que él desea, lograr nuevamente que Iris vuelva a aceptarlo en su vida. Pero como bien se imaginarán, no todo le resulta bien. Pues bueno, estos han sido de manera muy breves los 4 personajes antagónicos en la historia de Flash Reverso. Y bueno, si quieren más información al respecto, por favor háganmelo saber en sus comentarios, déjenme aquí abajo sus comentarios. Si les gustó, por favor coméntenlo, suscríbanlo, denle like y de esa manera, bueno, pues compártanlo, ¿verdad? ¿Por qué no? Y de esa manera podemos conocernos mejor y también saber, pues si quieren que amplíe un poco más la información sobre algunos de estos Flash Reverso que realmente son tan grandes como sus antagónicos, en este caso los Flash. Gracias por su atención y bueno, nos estaremos viendo en un video muy próximamente.